El día en que Jezabel murió fue un día diferente a cualquier otro en Jezreel, una antigua ciudad, la capital del reino del norte de Israel. Este día marcaría la ejecución de la infame Jezabel. Jezabel es la principal ofensora en la casa de Acab. Fue ella quien introdujo la adoración a Baal. Baal era el nombre del dios adorado en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la adoración a Baal entró en la vida religiosa judía. La práctica de la adoración a Baal se extendió en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica también afectó a Judá. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal resultó ser un ser altamente universal. Diversos lugares destacaban uno u otro de sus atributos y creaban sectas especiales del baalismo. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, las criaturas y la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios del panteón cananeo. Una equivalencia con Adad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas, parece clara. Ella también mató a los profetas del Señor, incitó primero a su marido y luego a sus hijos a hacer el mal, una maldición para el país, y todos aquellos que deseaban el bien para su país tenían una maldición para una mujer maldita. Su reinado duró 3 reinados, pero ahora, finalmente, su día llegó. Leemos sobre una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira que fue comparada con Jezabel y llamada por su nombre. Apocalipsis 2:20. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, mujer que se dice profetisa y está enseñando y seduciendo a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ella también era increíblemente mala. Desvió a los seguidores de Dios atrayéndolos hacia la idolatría. Un fin terrible vino para ella. Así como aquí en Jezabel, así también la destrucción de Jezabel puede ser vista como típica de la destrucción de los idólatras y perseguidores. Apocalipsis 17, 5-6, y en su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé muy maravillado. Un general llamado Jehú venía tras ella. Jehú no era una persona común. Él era el tipo de juicio que Dios había impuesto a la familia de Jezabel. Todo esto sucedió con Jezabel por un evento, el asesinato de Nabot. Jezabel había asesinado a un hombre llamado Nabot para robar su propiedad, y el profeta Elías había lanzado una maldición sobre ella y su familia. Nabot era un Jezreelita. Poseía un viñedo en Jezreel que estaba cerca del palacio del rey Acab. Como estaba muy cerca del palacio, Acab pensó que sería una buena idea transformar el viñedo de Nabot en un huerto. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabot por su viñedo o proporcionarle un viñedo mucho mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot no quería renunciar a la propiedad que había heredado de sus antepasados y declaró que la tierra no sería vendida por ningún precio. Incapaz de adquirir el viñedo de Nabot, Acab se volvió taciturno y regresó a su casa de mal humor y enojado. El acceso de ira del rey hizo que se abstuviera de comer. La reina Jezabel descubrió que su marido estaba descontento dentro del palacio y lo cuestionó sobre la razón de su estado de ánimo. Acab le contó la historia de Nabot. Jezabel le aseguró que, mientras él siguiera siendo rey, podría tener todo lo que quisiera en el mundo. Luego le aseguró que ella se encargaría personalmente, diciendo: «Levántate y come. Alégrate. Te daré el viñedo de Nabot, el Jezreelita». 1 Reyes 21:7. Jezabel entonces tomó las medidas necesarias para deshacerse de Nabot. Primero, falsificó cartas supuestamente del rey, instruyendo a los nobles de la ciudad y a los ancianos a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. 2 canallas debían ser posicionados cerca de Nabot con la misión de acusarlo falsamente de maldecir tanto a Dios como al rey. Nabot debía ser llevado fuera de la ciudad, donde sería apedreado hasta la muerte. Estas acusaciones fueron completamente inventadas. La conspiración diabólica contra Nabot tuvo éxito. Debido a que una sentencia de muerte no podía ser ejecutada con base en solo un testigo, Jezabel tomó las precauciones necesarias para plantar 2 falsos testigos. Así, cumplió la ley cuando le fue conveniente. Fue cuando ella logró manipularlo de una manera que le hizo fácil mentir, robar y asesinar. Una parte particularmente odiosa del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno,
utilizando una ceremonia religiosa para encubrir su intención asesina y asegurarse de que la presencia de Nabot fuera vilipendiada al extremo. Cuando la reina supo que Nabot había muerto, informó a Acab que ahora podría tomar control del viñedo de Nabot, lo cual Acab hizo con más que placer. Debido al chocante asesinato de Nabot por parte de Acab y Jezabel, Dios condenó a ambos. El profeta Elías fue hasta el monarca para transmitir una palabra de Dios. De hecho, Elías cruzó el camino de Acab por primera vez cuando el rey estaba inspeccionando el viñedo que había robado. El profeta preguntó al pueblo, ¿no han asesinado a un hombre y se han apoderado de sus bienes? Así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. Luego, Elías profetizó que el Señor traería desastre a la casa de Acab y que el Señor haría que todos los hombres de la familia de Acab perecieran y fueran devorados por animales salvajes en lugar de recibir un entierro honorable. Acab, su esposo, fue muerto en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo asumió la cruzada de Elías. Eliseo instaló a Jehú como rey de Israel. Jehú ya se había deshecho del hijo de Jezabel, Joram. Jehú preparó su arco con toda su fuerza y disparó a Joram entre los hombros. La flecha perforó su corazón y él cayó en su carruaje. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que está por venir. Ella sabía que Jehú había ejecutado a su hijo y que había arrojado su cuerpo muerto en la parcela de Nabot de acuerdo con la palabra del Señor, y que ahora venía a Jezreel, donde ella no podía evitar esperar ser la próxima en caer como sacrificio a la furiosa espada de Jehú. Jezabel oyó esto y ahora ve cómo enfrentará su destino. Ella se posicionó en una ventana en la entrada de la puerta para confrontar a Jehú y desafiarlo. No eligió esconderse como alguien haría si tuviera miedo de la venganza divina. En lugar de eso, se expuso a ello y se negó a retroceder. Se burló del miedo. Ve cómo un corazón endurecido contra Dios intentará enfrentarlo, pero nunca alguien endurecido contra él prosperó. En lugar de mostrar humildad y duelo por su hijo, se pintó la cara para poder parecerse a sí misma, es decir, grandiosa y majestuosa, con la esperanza de que esto intimidara a Jehú, haciéndolo perder la cara y terminar su carrera política. El Señor Dios ordenó a su pueblo que se rapara la cabeza y se envolviera en saco. Pero mira, pintándose y vistiéndose, actuando contrariamente a Dios. Isaías 22, 12-13. Por tanto, aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó al llanto, al luto, a rapar la cabeza y a vestir saco en señal de humillación. En lugar de eso, hay alegría y contento, matanza de bueyes y matanza de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Uno de los signos más seguros de ruina es un corazón impenitente en tiempos de adversidad. Aquellos que confían en las apariencias exteriores, examínense a sí mismos en un espejo. Ella no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios. En lugar de eso, le hizo la pregunta amenazadora de si Zimri tuvo paz después de matar a su maestro. Nota. A pesar de que la mano de Dios estaba contra su familia, ella no se preocupó y fue contra la voluntad de alguien que era solo la espada en su mano. Somos muy propensos, cuando estamos en problemas, a estallar de ira contra los instrumentos de nuestros problemas, cuando deberíamos ser sumisos a Dios y solo enojarnos con nosotros mismos. Ella se consoló en la creencia de que las acciones actuales de Jehú acabarían resultando en su propia ruina y que no encontraría paz en ello. Él cortó todas sus pretensiones de paz, y ahora ella pensaba en cortarlo de la misma manera. Los reformadores y reprochadores que actúan pueden enfrentar dificultades, pero no deben tener miedo. Filipenses 1:28. Y no os asustéis ni os intimidéis con nada de vuestros adversarios, porque tal firmeza y ausencia de miedo de vuestra parte es una señal clara, una prueba y un sello para ellos de su inminente destrucción, pero una señal clara para vosotros de liberación y salvación, y esto también de parte de Dios. Ella citó un precedente para desanimarlo de seguir con este emprendimiento. ¿Zimri tuvo paz? ¿Quién es el Zimri del que habla la reina Jezabel? El hombre que vino a quitarle la vida se llamaba Jehú, no Zimri. Mira, este Zimri era un hombre que llegó al trono a través de sangre y traición, y dentro de 7 días, se vio obligado a incendiar el palacio sobre su cabeza y asimismo dentro de él. Jezabel básicamente le estaba diciendo a Jehú, ¿puedes esperar una situación mejor? Pero este no fue un caso similar. Si el caso hubiera sido similar, habría sido apropiado proporcionarle este recordatorio.
los juicios de Dios sobre aquellos que nos precedieron en cualquier pecado deben ser advertencias para que tengamos cuidado de no seguir sus pasos. Fue un error comparar a Jehú con Zimri. Mientras que las acciones de Zimri fueron motivadas únicamente por sus propios deseos egoístas y crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y ejecutó sus acciones por órdenes del cielo. Al comparar personas y cosas, debemos tener cuidado de distinguir entre lo precioso y lo vil. Jehú clamó por ayuda contra la mujer, impasible ante sus amenazas, y gritó: «¿Quién está conmigo?», según Reyes 9 y 32. Entonces Jehú levantó el rostro hacia la ventana y dijo: «¿Quién está de mi lado? ¿Quién?». Y 2 o 3 eunucos lo miraron. Fue llamado para hacer la obra de Dios en la reforma de la tierra y castigar a aquellos que la corrompieron. Él ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otras personas dispuestas a ayudar y apoyarlo. Él levanta el estandarte y hace una proclamación como Moisés: «¿Quién está del lado del Señor?». Y el salmista: «¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién se levantará por mí contra los que practican la iniquidad?». Salmo 94:16. Nótese que, una vez iniciado el trabajo de reforma, era hora de preguntar quién estaba a favor de ella. Sus propios asistentes la traicionaron y la entregaron a él para que ejecutara su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú con tal semblante que lo animaron a creer que estaban de su lado, y él les pidió no detenerla ni sujetarla hasta nuevas órdenes, sino lanzarla inmediatamente abajo, una forma de apedrear a los criminales arrojándolos de cabeza desde un lugar elevado. Como resultado, ella sufrió las repercusiones del apedreamiento que infligió a Nabot. La tiraron al suelo. Según Reyes, capítulo 9, versículo 33, y él dijo: «Tírenla abajo». Entonces la tiraron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si la orden de Dios pudo justificar a Jehú, entonces la orden de Jehú también podría justificarlos a ellos. Es posible que tuvieran una antipatía oculta hacia la maldad de Jezabel y la odiaran a pesar de servirle. También es posible que ella fuera cruel y perjudicial para quienes la rodeaban, y estaban contentos de tener la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que lo hicieran porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue arrojada contra la pared y el pavimento, y luego los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más vergonzosa en que pudo haber sido condenada a muerte. Sea testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad y declare que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina, según la profecía. Después de que Jehú se refrescara en el palacio, pensó consigo mismo que la mejor manera de mostrar respeto por Jezabel era enterrarla. A pesar de ser una persona terrible, ella era hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey. Según Reyes, capítulo 9, versículo 34, y entrando, comió y bebió, y dijo: «Miren ahora a esta mujer maldita y entiérrenla, pues es hija de un rey». Pero aunque él había olvidado lo que dijo el profeta, Dios no lo había olvidado. Según Reyes, capítulo 9, versículo 10, «Y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la sepulte». Mientras él comía y bebía, los perros devoraron su cuerpo muerto, de modo que no quedó nada, solo su cráneo desnudo, su rostro pintado desvanecido, y sus pies y manos. Según Reyes, capítulo 9, versículo 35, fueron a enterrarla, pero no encontraron nada de ella, excepto el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros voraces no respetaron la dignidad de su linaje. Para ellos, la hija de un rey estaba al mismo nivel que cualquier otra persona. Aunque mimemos nuestros cuerpos y los usemos lujosamente, sepa que pronto serán festín para los gusanos bajo la tierra. Cuando Jehú fue informado de esto, recordó las terribles palabras que se habían dicho antes. Primeros Reyes, capítulo 21, versículo 23. El Señor también habló sobre Jezabel, diciendo: «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel cerca del distrito de Jezreel». Nada quedaría de ella, excepto los monumentos de su infamia. Ella solía hacer sus apariciones en días públicos en un estado increíble, y el glamour siempre sería: «Esta es Jezabel. ¡Qué estatura y figura tan absolutamente magníficas! No puedo creer lo hermosa que es». Sin embargo, a partir de este punto, esto no se repetiría. A menudo somos testigos de que los impíos son enterrados. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 10.
Entonces vi a los impíos sepultados, que habían venido y se habían ido del lugar del santo, pero fueron olvidados en la ciudad donde lo hicieron. Esto también es vanidad. Sin embargo, a veces, como aquí, los impíos no tienen sepultura. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3. Si un hombre genera 100 hijos y vive muchos años, que los días de sus años sean muchos, y su alma no se sienta satisfecha del bien, y también que no tenga sepultura, digo yo que un aborto es mejor que él. No había ningún rastro de Jezabel cerca, excepto en los textos sagrados. Nadie se atrevió a decir cosas como, «Este es el túmulo de Jezabel». Por lo tanto, el nombre de los impíos se pudrirá y será olvidado, incluso sobre la tierra. La historia de Jezabel, desde la introducción de prácticas idólatras hasta su trágico fin, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la maldad. Ella simboliza el peligro de desviarse de los caminos de Dios y las severas consecuencias para aquellos que llevan a otros al pecado. Su historia no es solo un relato histórico, sirve como una alegoría del juicio divino contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. El juicio sobre Jezabel también refleja el tema bíblico de que Dios no abandona el pecado sin castigo. La muerte de Jezabel, profetizada por Elías como un acto de justicia divina, se cumple dramáticamente y sirve como un recordatorio solemne de la soberanía de Dios y del destino de aquellos que se oponen a él. Además, la historia de Jezabel es una advertencia contra el abuso de poder. Jezabel usó su posición para perseguir a los profetas de Dios y promover la adoración de falsos dioses, culminando en la muerte de Nabot y la usurpación de su viña. Su capacidad de manipular y controlar para alcanzar sus objetivos revela la naturaleza destructiva del poder cuando se usa para propósitos injustos. Por otro lado, la historia nos anima a ser resilientes en la fe, incluso frente a una gran oposición. Muchos de los profetas de Dios enfrentaron persecución bajo el reinado de Acab y Jezabel, pero permanecieron fieles. Esta resiliencia y fe inquebrantable son cualidades que todo creyente está llamado a imitar, confiando en que Dios es justo y recompensará la rectitud. Oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y misericordia sean siempre recordadas mientras reflexionamos sobre las historias de fe y fracaso, de justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel, para que podamos evitar el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resiliencia ante las adversidades, recordándonos siempre de tu soberanía y amor. Que podamos usar el poder y la influencia que nos das para promover la justicia, el amor y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción y siéntete libre de ver otros vídeos nuestros. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir la palabra de Dios. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.